Hola, hola. ¿Cómo estamos? Vamos a esperar unos minutos para que se empiecen a conectar. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, en este 42 de abril del 2020? ¿Y por qué digo 42 de abril? Porque de repente ya no sabemos en qué fecha estamos. Ya no sabemos si es lunes o domingo o 24 de mayo o un 42 de abril. No lo sé, ya es muy confuso esto. Y a la vez muy interesante, creo yo. Vamos a esperar unos minutos a que se vayan conectando algunas personas. Esperamos que poder, otorgarles algunas tips, algunas palabras que puedan serles de utilidad. Hay algunas cosas nuevas que yo estudié de Facebook con esta pandemia. También los sistemas digitales han venido incursionando en algunas cosas y poniendo botones nuevos que de por sí algunos no conocía, y ahora de repente me aparecen algunos mensajes aquí en la pantalla. Pero bueno, poco a poco nos estaremos conectando. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Decía hace un momento que estábamos a 42 de abril, ¿no? Manera de broma, manera de ironía quizá. Entonces, ¿cómo se encuentran realmente ya en este 24 de mayo? Me gustaría que también fuera muy interactivo, que pudiéramos empezarlos a que empezar comentarios. Me dicen que me veo de lado, ¿es correcto? ¿Cómo le hago para cambiarme, no? Sí, me veo como acostado. Entonces, ¿cómo hacerle? Ok, ya lo arreglé, ya quedó bien. Saludos, primos, saludos, mi querido Cristian. ¿Cómo estás? Sí, algunas personas ya empezándose a conectar. Me gustaría escuchar sus comentarios. Escuchar sus comentarios es difícil. Leer sus comentarios, ¿sí? Para ir platicando con esto. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si vamos arrancando un poquito? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se encuentran en esta situación de la pandemia? En algunos momentos las noticias nos indican que ya estamos a punto de salir, que ya se ve una nueva posibilidad, y de repente en algunas zonas del país pues nos dicen no, todavía no. Por ejemplo, acá donde estamos ubicados en el puerto de Veracruz, nos dicen que todavía vamos a esperar un poquito más. No sé a qué se deba esto. Ok. Sí me dicen que sí me veo un poquito chueco, entonces déjenme voltear un poquito esta cámara, porque si de por sí... Ok, a ver, creo que ahí está. Creo que sí. Muy bien. Entonces, Liliana Valencia, bienvenida Liliana. Marcos, mi querido Marquitos, qué gusto saludarte por acá. Ok, entonces, fíjate bien, el tema de hoy va a ser una charla de por qué a veces nos es difícil cambiar las cosas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el ambiente, en la gente, en nuestras maneras de hacer las cosas, que se nos complica? Que se nos complica aceptarlas, que se nos complica entenderlas, que se nos complica cambiarlas. ¿Por qué de repente estamos en este punto de quiero que algo sea diferente, sin embargo, no logro hacerlo diferente, no logro convertirlo en algo agradable para mí, ¿no? Entonces, vamos a tener esta charla, ¿sí? Que creo que puede ser bastante interesante para todos. ¿Por qué es difícil cambiar las cosas en algunos momentos? ¿Vale? Saludos, mi querida Margarita. Sí, saludos. Carla, qué gusto saludarte por acá. Muy bien, entonces vamos a empezar. Sabemos que hay circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, ahorita la pandemia, pues nos hace complicado
tan solo salir a comer a algún lugar, ¿no? O sea, en teoría pues todo está cerrado, salir a conseguir el alimento que buscamos. Eso tiende a poner un poco de dificultad en algunos momentos a nuestra vida, ¿sí? Quizá el lugar donde normalmente acostumbrábamos a comprar nuestros alimentos hoy está cerrado, ¿sí? O no está del todo surtido. Vamos, sabemos que hay dificultades por zonas o por circunstancias en algunos momentos. También sabemos que varía mucho con los factores externos, por ejemplo, de cada país. Económicamente hablando, no son las mismas posibilidades que tenemos nosotros en nuestro país a que tiene Europa, por ejemplo, ¿sí? En cuanto a trabajo, en cuanto a nivel de vivienda, en cuanto a nivel de economía, etcétera. Y eso posiblemente haga que se dificulte. Entonces, ya de por sí existen circunstancias a nuestro alrededor que a veces pareciera o que facilitan o que dificultan ciertas condiciones, ciertas situaciones. Pero más allá de esos factores externos que sí existen, que son reales, vamos a hablar de los factores internos, porque posiblemente algunos de esos factores externos no los podemos modificar, algunos no los podemos cambiar, no podemos hacer nada al respecto, ¿sí? Pero sí podemos hacer algo o mucho con los factores que tenemos de manera interna. Y eso es justamente a los que vamos a enfocarnos ahora. Y antes que nada, me gustaría leerles un cuento. Es un cuento breve que yo creo que su autor, si alguien conoce el autor originalmente, por favor háganmelo saber. Creo que su autor es Jorge Bucay. Si estoy equivocado, por favor háganmelo saber. Y es un cuento que empieza así, a mí me gusta mucho. Un campesino encontró una tarde, en la parte de atrás de su jardín, un huevo. Este huevo era muy grande y moteado. Nunca había visto nada igual. Entre sorprendido y curioso, decidió meterlo a su casa. ¿Será un huevo de ñandú?, le preguntó a su mujer. No tiene la forma, dijo el abuelo. Es demasiado abultado. ¿Y si lo comemos?, preguntó el hijo. Podría ser venenoso, reflexionó el campesino. Antes deberíamos saber qué clase de bichos ponen estos huevos. Pongámoslos en el nido de la mamá pavo que está empollando, y así cuando nazca veremos qué es, dijo una de las niñas. Y así lo hicieron, y se olvidaron de ese huevo. 15 días después, rompió el cascarón un ave oscura, grande, nerviosa, con mucha avidez. Comió todo el alimento que encontró a su alrededor. Y cuando el alimento disponible se había terminado, el extraño pajarito miró a su madre con vivacidad y le dijo entusiasta: ¿No vamos a salir a cazar? ¿Cómo a cazar?, preguntó la madre pavo asustada. ¿Cómo que cómo?, replicó el polluelo. Volando, claro. Anda, vamos a volar. Y mamá se sorprendió muchísimo con la proposición de su flamante crío. Y armándose de valor y de paciencia y de mucho amor, le explicó: Mira, hijo, los pavos no volamos. Estas cosas que se te ocurren a ti por ser tan glotón, te hace muy mal comer tan rápido y peor, comer de más. Y desde ahí, la familia avícola intentó hacer que el pavito comiera menos y sobre todo más despacio. Sin embargo, el pavito apenas terminaba su almuerzo o su cena, irremediablemente gritaba a los demás pavos: ¡Ahora, muchachos, vamos a volar! Todos los pavos del corral le explicaban entonces nuevamente: ¿No entiendes que los pavos no volamos? Mastica bien, come menos y abandona esas locuras que un día te van a traer problemas. Y así pasó el tiempo. El pavito fue creciendo, hablando cada vez más del hambre que pasaba y cada vez menos de volar. El polluelo creció y murió junto con todos los demás y terminó como todos los pavos, asado en una cena de Navidad en la mesa del campesino. A nadie de la familia le gustó su carne. Era una carne dura y no sabía a pavo. Y eso era lógico, porque el polluelo no era un pavo, era un águila. Una águila montañesa capaz de volar a 3,000 metros de altura y de levantar una oveja pequeña entre sus garras. Pero se murió sin saberlo, porque nunca se animó a desplegar sus alas y porque nunca creyó que su esencia era la de un águila.
Es una historia que a mí personalmente me gusta mucho, lo utilicé en una tesis hace algunos años. ¿Qué nos indica esta cuenta, este cuento? Cuando de alguna manera sabemos nuestro potencial, pero no creemos en nosotros. Creemos que no podemos lograrlo. Creemos que no somos capaces de hacerlo. Creemos que es difícil. Creemos que no lo merecemos. Y todo esto porque, muy probablemente porque así crecimos, con estas creencias de no puedes, con estas creencias de no debes, con estas creencias de no merecer. Quizá porque alrededor de nosotros, en nuestro entorno, así nos educaron, así nos dijeron. Y quizá no lo hicieron con mala intención de limitarnos o de reprimirnos. Quizá simplemente también porque pues a ellos fueron lo que les enseñaron. Entonces solamente enseñamos lo que sabemos nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son las creencias que tenemos? ¿Qué tan difícil es que podamos crear algo, cambiar algo? Si nuestras creencias así nos lo dictan, será difícil. Y si por el contrario creemos que podemos hacer algo, que podemos cambiar, que podemos aportar, que podemos ser parte de un cambio, ¿qué tanto podremos cambiarlo? Y también va a ser nuestro indicador, la creencia, que realmente pueda ser así. Pero hablo de una creencia no de dientes para afuera, como decimos aquí en México, sino una creencia interna, intrínseca, una creencia muy dentro de nosotros. ¿Qué tanto realmente nos creemos esa águila real? ¿O nos creemos un pavo? ¿Qué tanto realmente somos capaces de volar a 3,000 metros de altura? ¿O de terminar en una mesa como una cena de Navidad? Entonces, me gustaría empezar a leerlos, qué opinan de esto, porque justamente se nos puede hacer difícil o fácil cambiar las cosas con base a lo que nosotros creemos de ellas. Y vamos a adentrarnos un poquito ahorita en qué son creencias y cómo las manejamos. Y me gustaría leer algunas de las creencias que quizá ya varios de ustedes ya tienen identificadas. Entonces, desde ese ángulo, ¿cuáles son las creencias que tenemos? ¿Cuáles son las situaciones, nuestros pensamientos que nos van limitando? Porque lo que creemos, realmente lo vamos accionando. No podemos, y esto lo quiero ser muy enfático, no podemos ir en contra de lo que creemos. Nuestro sistema está buscando la manera de ser congruente. Lo que pienso, lo digo, lo que digo, lo hago, lo que hago, lo siento. Y cuando no funciona de esa forma, empiezan a ocurrir situaciones en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en nuestras relaciones. Entonces, ¿qué tanto realmente podemos observar nuestras creencias? ¿Qué tanto realmente podemos darnos cuenta de las creencias que tenemos, si estas son poderosas o limitantes? Y déjame decirte algo. Empezamos a querer hacer posible, ¿sí?, que el otro cambie. Sí, yo voy a tener una mejor posición cuando el gobierno cambie. Sí, yo voy a tener un mejor salario cuando mi jefe me suba al puesto, cuando me aumente el salario. Sí, yo voy a tener más dinero cuando venda más, cuando los clientes me compren. Y probablemente exista verdad en ello. Pero ¿qué tanto está en nosotros? Porque yo creo fervientemente en esta propuesta. Si algo va a cambiar, yo requiero ser fuente de ese cambio. Yo requiero empezar, ser esa posibilidad que se abra para que algo en mí, algo en mi circunstancia cambie. Entonces, siempre o muchas ocasiones le echamos la culpa a la pareja. Quiero que mi pareja cambie, quiero que mi jefe cambie, quiero que mis hijos cambien, que mi mamá cambie.
Pero ¿qué pasa si entonces empiezo a cambiar yo para verlo desde una perspectiva diferente? ¿Cuál es el diálogo interno que tenemos? ¿Cuáles son las creencias? Porque con base a los diálogos internos que nos vamos creando a lo largo de nuestra vida, es conforme vamos ajustando nuestras creencias. Y déjame ser un poquito más claro. ¿Qué son las creencias? Cuando nacemos, ¿sí?, nos van educando de determinada manera. Nos van educando de determinada manera. Nos van diciendo cómo son las cosas, cómo hacerlas. Nos van enseñando. Estos son normalmente nuestros padres. Nos dicen qué está bien, qué está mal, dentro de sus valores. Y no estoy en contra de ello. Así funciona el ser humano. Requerimos ir aprendiendo mediante lo que nos enseñen la gente que está a nuestro alrededor. Pero hay ocasiones donde esas enseñanzas o ya no son prácticas, o ya son obsoletas, o de alguna manera simplemente también son limitantes para nuestro día a día. Y aquí es donde justamente todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de la vida nos ha venido a generar una creencia. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes dicen, yo no puedo tener pareja porque los hombres o las mujeres, según el caso, no se comprometen hoy en día? Las parejas de hoy no son comprometidas. ¿Cuántos de ustedes piensan, por ejemplo, así? ¿O cuántos de ustedes piensan, ¿por qué les es difícil obtener dinero? Si yo te preguntara esto, ¿qué me dirías? Imagínate que ves a un chico de 20, 25 años de edad en un auto súper de lujo, un Lamborghini, por decir una marca. ¿Qué pensarías? Posiblemente que es de papá, posiblemente que es hijo de algún político, posiblemente pensarías que es hijo de algún narco. ¿Qué pensarías? Posiblemente pensarías que se lo ganó con su fruto trabajo, con su trabajo diario. Pero eso está dentro de tu realidad poco creíble. O dentro del común poco creíble. Entonces, ¿qué pensarías? Y si yo te dijera que el creador de Facebook a los 25 años ya tenía 3 de estos, ¿no? Y fue todo gracias a su trabajo. ¿No? Entonces, me gustaría empezar a leerlos. Dicen por aquí que siempre alguien nos limita. Me gustaría saber por qué piensas eso, mi querida Margarita, que siempre alguien nos está limitando. Porque entonces yo te podría cambiar un poco la pregunta. Si alguien te está limitando, yo te preguntaría, ¿por qué sigues en esa postura? Dejando que alguien te esté limitando. Y a lo mejor pensamos, ¿sí?, que alguien nos está limitando, pero si realmente somos nosotros mismos, si realmente somos nosotros mismos quienes nos estamos limitando, ¿cómo te caería esa pregunta? Quizá como un balde con agua fría, ¿no? Porque de repente cuando nos damos cuenta que nosotros mismos somos quienes nos limitamos, nos damos cuenta que, todo lo que hemos dejado de hacer por nuestras creencias, por todo el diálogo interno que tenemos. Y déjame decirte algo, la vida que quieres está una soltada, voy a ser enfático, una soltada de nuestras creencias, de esas creencias que nos limitan, de esas creencias que de alguna manera no nos están dejando avanzar.
porque pensamos que es difícil, porque pensamos que no está dentro de nuestro parámetro. Y entonces, aquí te voy a invitar a que te hagas esta pregunta. ¿Por qué pienso como pienso? Voy a ser más claro. ¿Por qué pienso que es difícil? Porque a lo mejor le fue difícil a mis padres, porque a lo mejor le fue difícil a mis amigos, porque a lo mejor dentro de mi experiencia ya lo hice y fue complicado, fue difícil. ¿Por qué pienso como pienso? Y lo más interesante, ¿para qué lo pienso así? ¿Para qué me pongo yo mismo estas limitaciones? Si te das cuenta, son preguntas bien difíciles, bien diferentes y sobre todo bien profundas. ¿Por qué pienso como pienso y para qué pienso como pienso? Si yo pienso que no puedo obtener dinero, si yo pienso que no puedo tener una pareja comprometida, esta situación me genera una estancia de confort. No, ¿para qué me voy a comprometer si nadie es comprometido conmigo o comprometida conmigo? Y eso me genera un estatus de confort, de estar ahí, de no moverme, de no esforzarme. Eso en términos de coaching le llamamos recompensas. Porque es cómodo obtener una recompensa por algo que dejamos de hacer, por algo que no nos esforzamos, por algo que incluso a veces no creemos. ¿Cuáles son las recompensas que obtienes para no ir por tus sueños? Para no tener lo que quieres, la pareja que quieres, las finanzas que quieres. Y vuelvo al punto del principio. Sí, entiendo las circunstancias. Hay circunstancias que pueden ser más complejas que otras, sí. Pero a pesar de esas circunstancias, ¿por qué la gente sigue creciendo? Muchos de ellos. ¿Por qué otros no? Nos dice Uriel, porque tenemos muchas improntas. Es correcto. Nos lo implantan y ahí se queda. Hasta que nosotros realmente nos hacemos preguntas profundas. ¿Por qué pienso esto de esta manera? ¿Por qué o para qué? ¿Qué obtengo al no conseguirlo? Nos contesta, por ejemplo, Margarita con respecto a la pregunta de cuando creemos que alguien más nos limita. Porque no quieren que sobresalgamos más que ellos. Es probable. Es probable. A veces podemos encontrar gente en todo ese campo que no quieren que los demás sobresalgan, que no se quieren ver achicados. Muy probablemente. Pero entonces vuelvo a mi pregunta. ¿Qué hacemos ahí? Y esta persona que a lo mejor no quiere que yo sobresalga puede ser mi pareja, pueden ser mis padres, pueden ser mis hijos. Y aquí es donde se convierte en algo trascendental. Porque lógicamente no puedo hacer a un lado a mis hijos, no puedo hacer a un lado a mi pareja, a mis padres. Y entonces me veo en una encrucijada de o crezco y pierdo a mi familia, ¿sí? O me quedo donde estoy con tal de obtenerlos. Y esta pregunta solo la puedes responder tú. Porque los precios que pagamos cuando no vamos por nuestros sueños son muy altos. Los precios que pagamos cuando no somos quienes queremos ser por nuestras creencias son muy altos. Y entonces, desde ese ángulo, ¿realmente quién te está limitando? ¿Los demás? ¿Las circunstancias? ¿O nosotros mismos? ¿Qué pasaría si pudiéramos hablar con estas personas que nos están limitando y explicarles de una manera profunda
¿Por qué queremos lo que queremos? Porque si no, de lo contrario, esto va generando mucha resistencia, mucho enojo, mucha confrontación. Y podamos quizá no decirlo, pero este enojo, esta confrontación, termina en accionar y los resultados van a ser los mismos. Entonces, aquí te digo, ¿cómo eliges poder crear? Incluso desde esas creencias que son limitantes para nosotros. ¿Cómo poder crear un futuro diferente? Aún con las circunstancias que nos puedan estar rodeando. Platicando con un amigo hace unos momentos por la mañana, me decía, es que de repente las circunstancias nos tienen agarrados por todos lados. Sí, puedo coincidir con esa idea. Nos tienen agarrados por todos lados. Pero aún agarrados por todos lados, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Aún con que haya poco trabajo. ¿Qué sí podemos hacer aún con que haya pocos clientes? ¿Qué sí podemos hacer aún con que tengamos el gobierno que tengamos? No voy a meterme en ese tema. Todos los gobiernos son o excelentes, o buenos, o malos, pero no me voy a meter en ese tema. Tenemos ese gobierno, punto. ¿Qué hacer con ello? Entonces, aquí es de alguna manera la posibilidad de hacerte preguntas claves hacia ti mismo. Y preguntas claves y responder con toda la honestidad. Nos dice Diana, enojo con uno mismo, ¿sí? Nos dice Margarita, contestando la pregunta anterior, yo misma, contestando la pregunta de yo misma me limito. Efectivamente. Pero a veces es, y lo voy a decir con todo respeto, a veces es más cómodo echarle la culpa a alguien más. A veces es más cómodo echarle la culpa incluso a la pandemia. Yo lo hice hace algunas semanas. Estuve en una introspección y le eché la culpa a la pandemia. Al diablo, por la pandemia no se pueden hacer muchas cosas. Pero era parte de este ser víctima en algunos instantes. ¿Hasta qué punto nos gusta esta posición cómoda, y lo pongo entrecomillado, cómoda, de ser víctimas? Porque recibimos recompensas secretas. ¿Hasta qué punto nos gusta no pagar el precio por esforzarnos, por hacer más, a pesar de las circunstancias? Y estas son preguntas que quiero dejarte para una reflexión. Yo espero que estas charlas te sirvan y mi interés es dejarte un granito de arena para que puedas hacer una introspección profunda contigo y a partir de ahí crear algo nuevo. Entonces, estas preguntas te las dejo para que de alguna manera tú puedas hacértelas con todo el tiempo posible, con toda la honestidad posible, para que realmente veas qué tan difícil o qué tan fácil es cambiar las cosas. Si yo creo que es difícil, va a ser difícil. Si yo creo que es fácil, va a ser fácil. Y me gustaría seguirte leyendo, seguirte intercambiando puntos de vista. Y si tienes dudas, ponte en contacto conmigo, con el coach Tapia, de Elige Vivir Creando. Y con gusto vamos a platicar. Con gusto podremos juntos encontrar respuestas. Yo apoyarte a que encuentres posibilidades. Entonces, esta es mi manera de dejarte un granito de arena más para construir un gran castillo. Espero de todo corazón que te esté funcionando, que te hagas estas preguntas, que las respondas para contigo mismo, contigo misma, y a partir de ahí
sueltes algunas resistencias y a partir de ahí se crean posibilidades. Muchísimas gracias por esta tarde, por esta noche, por esta charla. Yo me voy con esta pregunta, así como te las hice ahorita, me voy con estas preguntas para mí. Porque también, seguramente, estoy en algunas áreas de mi vida haciéndome las cosas difíciles. Y es como preguntarme, ¿para qué? ¿Para qué me las estoy haciendo difíciles? ¿Sí? ¿Para qué no quiero pagar el precio? ¿Para qué en algunos puntos quizá quiera seguir estando de víctima? ¿Para qué? Entonces, con todo mi corazón yo te dejo aquí con esas preguntas. Me quiero seguirte leyendo. Si tú quieres plantear algunas respuestas allí, con gusto quiero seguirte leyendo, seguir conversando, seguir participando, seguir siendo parte de tu vida, que tú seas parte de la mía y nos seguimos viendo, ¿sí? Coach Tapia, de Elige Vivir Creando, te mando bendiciones en este 42 de abril del 2020. Es broma, 24 de mayo. Un abrazo a todos, besos y sonrisas. Gracias.